¿Qué tal? Uy, qué mal se ve ahí. A ver. Vale, perfecto. Pues nada, Felipe Talavera. Nada, comentar simplemente, soy uno de los 2 ingenieros que empezaron en la compañía, por tanto, hace 9 años. Os voy a contar un mogollón de cosas antiguas y cómo hemos ido evolucionando. Para los que no conozcan Flywire, pues al final pues empezamos solucionando un problema que encontramos en el envío de dinero, o sea, el pago de matrículas para estudiantes universitarios en Estados Unidos. Hace ya 9 años solucionamos ese problema, empezamos a escalar y nos dimos cuenta que la tecnología, tanto bancaria como lo que hemos construido, pues tenía sentido y aplicaba a otras industrias como la médica, ahora también la de viajes. Entonces pues estamos en esta pelea de seguir creciendo y sobre todo pues añadiéndole complejidad de casos de usos a la plataforma que inicialmente pues empezamos a hacer para educación. Por poner un poco de contexto, en la actualidad somos 450 empleados, en tecnología estamos unas 150 personas, tanto producto, tecnología, analítica y demás. Tenemos 9 oficinas por todo el mundo, como veis, por todo el mundo, literalmente, con todas las culturas y con toda la complejidad que eso entraña. Y pues el fundador es valenciano y lo hemos construido desde Valencia, ¿no? Para dar un poco perspectiva también de dónde estamos, hemos procesado o enviado, transmitido dinero de 1.600 clientes. Clientes son universidades, hospitales de todo el mundo y muchos clientes de esos clientes. Unos 12 billones aproximadamente de dólares transmitidos por la plataforma. Hemos levantado unos 143 millones, 143 millones.2 de inversores. Estamos valuados alrededor del billón. Y bueno, pues algunos de los inversores, pues Spark Capital, que es el fondo detrás de Oculus, Tumblr, Slack y mogollón de pelotazos, F-Prime, Mundo Financiero, Bain Capital también es uno de los fondos más famosos, Axel, bueno, pues inversores de primera línea. ¿Y qué os voy a contar un poco hoy? Voy a intentar contar cómo hemos ido tratando la infraestructura y cómo hemos ido evolucionándola y cómo hemos utilizado algunas técnicas que llamamos evolutivas para ir construyéndola. Voy a contaros problemas, cagadas y ese tipo de historias, que creo que al final es lo que más aporta, ¿no? de toda la experiencia que llevamos. Por poner un poco el disparo en dónde estamos, porque como son 30 minutos tampoco me puedo parar a contaros en detalle cada una de estas cosas, pero por ilustrar un poco algunas de las cosas que nos drivean. Creemos en los equipos crossfuncionales y autónomos. Creemos también a nivel de infraestructura en un modelo de autoservicio. Eso implica que la infraestructura tiene que estar automática y que cualquiera puede llegar, utilizarla, desplegar a producción, staging, y que los equipos tienen que ser capaces de ser los dueños de su servicio y de su vida. Y creemos firmemente por eso en el you build it, you run it, ¿no? No vale esto de acabo de implementar mi funcionalidad y se lo tiro al equipo de operaciones para que ellos lo lleven en producción y que se despierten ellos, ¿no? Todos nuestros desarrolladores y gente de infraestructura desde el primer día llevan el pager y si hay algún problema pues se despiertan y se soluciona, ¿no? Entonces eso creemos que construye y ayuda a la accountability de lo que haces, a la responsabilidad un poco pues en las líneas de lo que Fernando estaba diciendo. Prácticas. Algunas de las prácticas que consideramos súper importantes. Creo que llevamos los 2 días oyendo un poco lo mismo, tampoco me voy a parar mucho. Al final creemos que la clave a nivel de prácticas es hacer el cambio incremental, ¿no? Que el cambio sea pequeño y que los cambios que se hacen al sistema no sean excesivamente grandes para mejorar el riesgo y demás. Un poco lo que en la línea de lo que está contando también Fernando. Prácticas Continuous Delivery, Test Driven Development, Continuous Integration. Cuando llevas 9 años haciendo TDD, tu vida es más fácil, ¿vale? Cuando llevas 9 años deployando a producción varias veces al día, tu vida es bastante más fácil de mantener un producto vivo y altamente disponible y este tipo de cosas. Entonces, nosotros lo estamos viviendo. Es una cosa que parece que no se tiene en cuenta muchas veces cuando estás arrancando, pero simplifica mucho. Bueno, la Journey en Peer Transfer. Bueno, por cierto, hemos cambiado de nombre. Antes éramos Peer Transfer y ahora es Flywire. Por eso, en este pantallazo de repositorio vemos Peer Transfer. Bueno, pues empezamos hace
hace 9 años y al poquito de empezar nos dimos cuenta de que necesitábamos ser dueños de la infraestructura, ¿no? Empezamos desplegando en Heroku, en un PaaS, para empezar a rodar cuando montamos la primera aplicación, pero a los 6-8 meses nos dimos cuenta de que necesitábamos ser dueños de la infraestructura porque había servicios y decisiones técnicas que queríamos tener, ¿no? Entonces, AWS llevaba un par de años en el mercado, 3 o 4 años, y decidimos pues, liarnos la manta a la cabeza y construir nuestro propio sistema. Algunas decisiones de diseño que tomamos, con la tecnología que había en aquel momento, era básicamente que necesitábamos un pipeline de continuous delivery, ¿vale? Decidimos que cada uno de las aplicaciones íbamos a tener todas las aplicaciones en un monorepositorio, con tanto la infraestructura, el código que provisionaba la infraestructura, como las aplicaciones, de manera que cualquier cambio que iba a la plataforma iba por el mismo pipeline y se desplegaba tal cual. Al final, pues, la manera de gestionar las máquinas y el despliegue pues, era con recetas de Chef, directamente con bastante scripting, tanto como para provisionar los nodos como para construir la CI, empaquetar las aplicaciones que iban luego a los nodos. Todo se orquestaba con Chef y con Shell Script y cosas que hicimos ad hoc. Al final, pues los runtime pues, eran pets, ¿no? Si estáis familiarizados con todas las prácticas de DevOps, pues, lo típico de pets versus cat, al final eran máquinas que están ahí corriendo, que las mantenemos, que las vamos haciendo cambios con las herramientas de gestión de configuración, y sí que implementamos ya que la plataforma fuera self-service. ¿Qué quiere decir? Cualquier desarrollador era capaz de, rellenando unos YAML y sabiendo dónde están los YAMLs en el repositorio, añadir y configurar qué servicios iban a cada una de las aplicaciones, daban cada una de las aplicaciones y decidir dónde iban en los clusters y desplegar. Para que os hagáis una idea, pues montar una aplicación nueva dentro de nuestra infraestructura pues nos costaba un par de horas, ¿no? Tanto desde las máquinas de desarrollo como entorno de desarrollo, staging, producción, todos nuestros entornos, ¿vale? Esta inversión la hicimos hace 7 años, ¿vale? Entonces, pues directamente construimos todo esto y seguimos evolucionándolo y parchándolo hasta hace 2 años, básicamente. ¿Qué pasa? Como habéis visto, somos 150 técnicos. Hace 2 años hubo 2 milestones que cambiaron radicalmente la complejidad, que subieron exponencialmente la complejidad de lo que estábamos haciendo. Compramos 2 empresas con otro stack tecnológico. En la casa hemos hecho Ruby siempre, entonces teníamos algunos atajos, o sea, habíamos utilizado algunas convenciones que nos permitían que la infraestructura pues, hubiera ciertos acoples, pero nos había funcionado muy bien. ¿Qué pasa? Al meter Java, pues había complejidades que eran nuevas, ¿no? Y eso nos abría que teníamos que cambiar toda la infraestructura bastante. Y luego, pues, el stage a nivel de compliance y demás empezó a crecer y algunas regulaciones nos empezaron a afectar que impedía que con la tecnología actual pudiéramos seguir haciéndole cambios, o sea, pudiéramos resolver esos cambios de una manera sencilla. Al final, lo que nos dimos cuenta es que cada vez nos era más caro también onboardear gente, porque nuestra manera toda la automatización que teníamos era automatización custom. Para que os hagáis una idea, no teníamos Terraform, teníamos un clon de Terraform que habíamos hecho nosotros interno antes de que Terraform funcionara en Ruby, ¿no? Entonces, contratabas a alguien nuevo en SRL y decías, no, tienes que aprender todas estas restas de Chef, todo este clon de Terraform que tenemos aquí. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que nos costaba mucho trainear gente. Al final, la flexibilidad y el coupling del acoplamiento nos hizo ver que teníamos que empezar a ver, posiblemente era un momento de empezar algo nuevo. Pues lo vimos claro, ¿no? Lo vimos claro y en botella. Dijimos, pues en 6 meses tenemos toda esta complejidad, tenemos que ir a una certificación nueva, que no sé si la conocéis, SOC 2 tipo 2. Al final, para que se hagan esa idea, es como una ISO, pero en esteroides, ¿vale? Las ISOs normalmente documentas los procedimientos, las políticas y demás, directamente nadie viene a testear, simplemente revisan que el papeleo está bien. Pues en la SOC 2 tipo 2, todo lo que dices que haces, te lo testean y te lo comprueban, ¿no? Y encima, pues, el mínimo es bastante alto, ¿no? Cosas como que un desarrollador entre a una máquina a hacer una tarea de mantenimiento o tal, pues no se pueden hacer. Entonces eso nos llevó a pensar de que, bueno, pues metemos Kubernetes y a correr, ¿no? Encima tenemos 6 meses, hacemos un proyectito aquí, cambiamos toda la capa de infraestructura. ¿Y qué pasó? Pues, ostras, no se ve el GIF. Nos pegamos un tortón,
pero un tortón serio. Hace 2 años, no sé cuántos de aquí trabajáis con Kubernetes, pero hace 2 años la estabilidad y la madurez de algunas partes de Kubernetes no estaba, ¿no? No había versión hosted, tuvimos que montar todo de cero y nos pusimos una aplicación en producción y nos costaba mucho mantenerla arriba, ¿no? Meter todos los requisitos de compliance con todo lo de operabilidad, con todo lo que había, se nos hizo bola, ¿no? Encima, pues con el timing agresivo que teníamos. Entonces, pues un poco, dándole vueltas un poco aquí que haya pasado, ¿no? Pues al final la conclusión a la que llegamos es que Kubernetes hay mucha complejidad accidental que nos comemos y que ahora parece que es una receta que todo el mundo, si no tienes Kubernetes no eres guay, y que luego nos hayamos saltado uno de los principios básicos que nosotros estamos promulgando y que llevábamos tiempo en el que creíamos, ¿no? El cambio incremental de todo lo que hacemos, ¿no? No puedes pegar un cambiazo y esperar que eso pase. Entonces empezamos a darle vueltas aquí un poco, ostras, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo tal? Y llegamos a la conclusión de que, bueno, había que volver a empezar y había que resetear un poco el stage de volver un poco a cómo creíamos o cómo habíamos querido siempre hacer las cosas, ¿no? Entonces, lanzamos un proyecto, le pusimos un nombre guay y empezamos a trabajar en lo que era la nueva versión de nuestra infraestructura. Al final, un poco, la idea a la conclusión a la que llegamos era que queríamos tener una plataforma as a service interna nuestra, que íbamos a utilizar GitLab como interfaz de usuario para orquestar y para que, como interfaz para que los desarrolladores pudieran operar y trabajar y hacer todo su día a día, y que íbamos a utilizar unas DSLs para definir como código todo lo que la infraestructura necesitaba y requería. Al final, es infraestructura como software, ¿vale? Si habéis seguido un poco la evolución de la infraestructura, pues empezó infraestructura como diagrama, infraestructura como script, infraestructura como código y al final es como software. Esto es un detalle bastante importante porque al final se trata de plataformar tu infraestructura para que pueda provisionar mediante APIs, abstracciones o como bien quieras. Otro concepto también interesante, empezamos a trabajar con operaciones como software. ¿Qué implica eso? Pues es quitar casi todo lo que es trabajo manual de operaciones clásico, de cambiar, meter y tal. Al final es automatizar, ir un paso más y automatizar ciertas operaciones y hacerlas automáticas desde el principio, ¿no? Eso también es un cambio de paradigma, pero creemos que es la manera. Y al final lo que queríamos era pues empaquetar todas las buenas prácticas y todo lo que tenemos a nivel de herramientas y tooling para hacer más sencillo empezar a desplegar servicios. En Flyware tampoco tenemos una barbaridad de servicios, tenemos unos 50 servicios, tenemos una arquitectura orientada a servicios, pero tampoco muy extrema de esto de microservicios, todo es un servicio, todo es una lambda, pero sí que tenemos suficiente dolor para que todas las acciones del día a día para ponerlo en marcha requieran que estar automatizado es un gran avance, ¿no? Y de hecho desde el principio lo hemos ido haciendo. Al final, un poco lo que hicimos, no sé si se ve más o menos, pero os cuento, es todo el proceso empieza cuando necesitas un nuevo repositorio porque vas a hacer una nueva aplicación. Básicamente vas al Slack, tenemos un chatbot en la que le dices, oye, créame un repositorio nuevo en este lenguaje, en Java, en Ruby, en los que soportamos y trabajamos en la casa, con esa configuración. Automáticamente te crea un repositorio que ya es compliance dentro cumple con todo el ASO 2 y todos los requisitos que tenemos operacionales y básicamente lo que te da es una carpeta deploy con una serie de JSONs en donde tú defines tu aplicación de qué depende, ¿no? Pues a lo mejor tu aplicación depende de una base de datos MySQL, de un Redis y al final pues lo que dices es pues necesito un servicio que se llama del tipo Redis, tipo MySQL, de tipo tal. Y definiendo directamente como código asociado al TATE. Te saca la template de Docker que lleva, con la configuración estándar y te hace un despliegue hasta staging, ¿vale? Desde el momento que creas el repositorio. ¿Eso qué nos permite? Que ya estás en staging desde el primer momento. Ya puedes crear entorno de desarrollo, tu aplicación está puesta y directamente lo que hace es configurarnos todos los servicios asociados, ¿vale? Al final utilizamos para error tracking Sentry, para APM utilizamos New Relic, Sumologis para logs, para métricas utilizamos Prometheus. Pues automáticamente desde el momento de la creación del repositorio tenemos ya configurado y podemos ir a producción si quisiéramos ya con todo lo que hay hecho. Eso lo que hace es que la buena práctica de que desde el primer momento todo es deployable es una realidad, porque no dejamos que nadie salga de ahí, ¿no? Y luego, pues, al final la gracia, no sé si habéis utilizado todo el mundo GitLab, pero tienen una herramienta de AutoDevOps que básicamente lo que te dan es pues una serie de hooks a nivel de
los pipelines directamente, tanto de despliegue o lo que tú necesites, CI, CD. Entonces, lo que hemos hecho es hemos puesto un framework por detrás que utiliza todas esas herramientas y las configura a nuestro gusto. De manera que los desarrolladores al final, pues lo único que tienen que utilizar es para todo su trabajo de necesito un entorno de desarrollo nuevo, necesito ir a staging, necesito hacer todas las labores, están totalmente integradas en esa interfaz de usuario. Como veis, la otra pieza que nos falta, pues al final, una cosa que nos preocupa es cuando por la noche haya un problema o cualquier cosa, ¿dónde vamos a encontrar la información, ¿no? Al final hay muchos repositorios, hay muchos sitios. Montamos un registro en el que cada despliegue, cada aplicación, cada tal, se registra todas las operaciones que han hecho. De manera que hay como un directorio de todas las aplicaciones que están en producción, despliegues, cuándo pasó, para que cuando todos los links a esos servicios adicionales, de manera que podemos en todo momento tener un directorio de qué está pasando y dónde están todas las cosas. Me voy para adelante. Vale. Cosas interesantes. ¿Cómo estamos construyendo Victoria? Al final Victoria no estamos haciendo un continuous delivery porque estamos sacando versiones de Victoria cada semana porque tagueamos y estabilizamos versiones. Al final Victoria es un software, ¿vale? que se entiende cómo trabaja GitLab y por tanto lo estamos iterando como si fuera un producto de software directamente, ¿no? Para que os hagáis una idea, hicimos un prototipo, un MVP de lo que queríamos hacer en Shell Script muy cerdo para probar que realmente GitLab nos daba todo lo que necesitábamos y a partir de ahí empezamos a refactorizar y adaptarlo a lo que necesitaba, hacerlo código de producción para poder salir, ¿no? Antes de descargar la versión 1.0. El equipo está estructurado con un modelo de open source interno, ¿vale? Tenemos un equipo de tools que se encarga de desarrollar solamente ese producto y recibe pull request de los diferentes equipos, ¿vale? Entonces, cualquier persona que encuentre una limitación en el framework, hay algo que no le gusta, alguna cosa que necesita cambiar, abre un PR al equipo y el equipo lo integra y tal. El equipo tiene su propio roadmap y lo desarrollan como si fuera un producto, independientemente de que es un producto de infraestructura interna. Y estamos utilizando estrategias de construcción de arquitectura evolutiva, ¿vale? Que eso es justo lo que os voy a contar y un poco de lo que quería más también hacer incidencia. Para ello utilizamos tanto los OKRs, que es la manera que estamos releveando pues, todos el desarrollo de productos dentro de la compañía, y funciones fitness, que es un poco lo que nos da ciertos indicadores para construir. Bueno, lo que comentaba, que el equipo de tools es un equipo aparte del equipo de infraestructura, está compuesto por 2 SREs y 2 desarrolladores, ¿vale? Y al final es un producto de desarrollo de software con una característica muy fuerte de infraestructura. Es un equipo bastante nuevo, lleva 10 meses solamente trabajando en este desarrollo. Vale, arquitecturas evolutivas. Pues, bueno, pues supongo que conocéis a este hombre, ¿no? Charles Darwin. Al final, la teoría de la evolución parece que también nos aplica bastante en el software, ¿no? Al final, la más fuerte de las especies es la que va a sobrevivir, al final, la que sea más resiliente al cambio, ¿no? Ni la más fuerte ni la más inteligente, sino la más resiliente. Al final, el proceso evolucionario al final es adaptarnos al cambio es algo constante. Y bueno, al final las arquitecturas evolutivas, así resumido en 2 minutos, ¿vale? Los 3 primeros, los aspectos más importantes, pues es que una arquitectura no tiene un final, o sea, tú no diseñas una arquitectura con un final y punto. Si intentas hacer eso, probablemente nunca llegues hacia ahí. Entonces es mucho más interesante asumir que el sistema pues, es un sistema vivo, que va cambiando, que va mutando y que al final lo que tienes son unas funciones de salud que las defines antes y es lo que te drivea el cambio del sistema, ¿no? A ciertas limitaciones. Y luego un poco los 2 aspectos más importantes son ese cambio tiene que ser incremental y constante y el acoplamiento tiene que ser adecuado, ¿no? Si estás muy acoplado al final no vas a poder moverte, que es un poco los problemas de cuando introduces una arquitectura muy rígida antes de tiempo, ¿vale? Un poco las ideas de las fitness function y para darle un poco más de... No, sí, al final la lío. Las funciones fitness, al final un poco la gracia es que tú defines antes de empezar a que tu sistema se vaya de madre, qué es lo que te importa de tu sistema, ¿no? Pueden ser muchas cosas, pueden ser desde test, pueden ser test de contratos, pueden ser métricas, pueden ser monitores, pueden ser test de integración. Al final nosotros definimos una serie de cosas en Victoria que son las que nos obligan a ir haciendo cambios a la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, tenemos una función que es de coste. Queremos controlar y controlamos cuál es el coste de cada entorno. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en un runtime que es muy limitado en funcionalidades, pero que es bastante caro.
pero es lo más sencillo para empezar a rodar, ¿no? Entonces, pues traqueamos el coste. Sabemos que en algún momento esa estrategia se nos va a ir de madre y vamos a evolucionar y vamos a cambiar el runtime por debajo, porque acordaros, nuestro es modular todo lo que hacemos, entonces es fácil cambiarlo y barato. También tenemos otra función que nos da el tiempo de deploy. No nos preocupa mucho mientras el tiempo de deploy, hemos puesto el tiempo de 15 minutos, que más o menos es un tiempo razonable entre no tener que sobreoptimizar y un tiempo de espera razonable para los desarrolladores, y lo vamos monitorizando y cada vez que hay un problema, pues a lo mejor decidimos cambiar también el runtime por otro más nuevo, más potente, porque esa variable está cambiando. También traqueamos la dispersión de las versiones de Victoria. Sabemos que si a nivel operacional tenemos demasiadas versiones, ir parcheando y subiendo las nuevas versiones se va a ir de madre si hay algún problema de seguridad y demás. Pues también tenemos una función de Lambda que operacionalmente nos dice cómo va la flota de servicios cambiando. Y luego pues tenemos algunas funciones de integración, algunas plantillas que nos sirven como TER integración. Por ejemplo, la plantilla que utilizamos para crear el repositorio de la plantilla de Java, también la utilizamos como TER integración, como end-to-end, ¿vale? Para verificar que todo lo que estamos haciendo funciona, ¿no? Entonces, como que vamos reutilizando una cosa con otra y lo vamos utilizando como información para guiar el roadmap de lo que estamos construyendo. Al final, todo es modular y desacoplado, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos, los diferentes componentes que tenemos. Lo más interesante en ese aspecto es que cambiar nuestro runtime o nuestros servicios es modular, para que os hagáis una idea. Nuestros servicios son módulos de Terraform que implementan creación y bootstrapeo de servicios en las diferentes plataformas, ¿no? En AWS, en Google Cloud, y están disponibles como primitivas para los desarrolladores directamente, ¿no? Entonces van a poder, cuando necesitamos implementar un servicio nuevo o implementar un backup en un servicio y demás, implementan esa capa y está disponible para todos los servicios. Los runtimes, al final, es un módulo que ahora mismo tenemos implementado Beanstalk y Fargate de AWS, pero por ejemplo estamos planteando, pues en un momento dado, pues por costes o algunas de esas funciones, nos dirán que posiblemente sea el momento de ir a Kubernetes, una solución más efectiva en función de la escala. No lo sabemos cuándo va a llegar, pero nos hemos protegido ya y nuestro runtime es hacer un runtime nuevo es implementar un par de módulos en las librerías de Victoria, y es tan sencillo como luego cambiarlo y pinearlo en el fichero de configuración. Luego damos algunas funcionalidades adicionales, como la gestión de secretos. Tenemos una serie de herramientas que nos hacen muy sencillo referenciar secretos en el código que nunca ven en el código, que los tenemos directamente en el backend, en S3 directamente encriptados, y lo encripta otro equipo de compliance directamente, ¿no? Entonces, al final un poco lo que hemos hecho es, hemos cocinado todas esas capacidades dentro de lo que es nuestra DSL propia, que vamos evolucionando y adaptando. El ecosistema de Victoria, pues al final, aparte de todo lo que es Victoria en sí, que son los scripts que gestionan toda la parte de GitLab, tenemos mogollón de herramientas adicionales alrededor, como por ejemplo el Tradehouse, que es pues donde el servicio donde generamos las templates para tener soporte a diferentes lenguajes y diferentes entornos. La Polapu, por ejemplo, que es el servicio que destruye entornos y nos controla los costes para que los entornos de desarrollo no crezcan indefinidamente y no controlemos qué hay desplegado, por ejemplo, en desarrollo. Pues la Pulapu sabe que toda la semana, los viernes, se zuzca todos los entornos que no se han utilizado en cierto tiempo. O Tresur, por ejemplo, que es el servicio de secretos y toda la gestión de secretos que os estaba comentando antes. Porque os hagáis una idea de la escala, ¿no? Pues en 8 meses que llevamos desplegando, pues tenemos 5.000 deploys ya, se hacen unos 30 deploys al día, 50 y tantos servicios y unos 200 entornos más o menos. O sea, pese a que llevamos relativamente poco tiempo y estamos aún en las versiones iniciales, estamos viendo bastante adopción y bastante uso dentro de toda la organización de los diferentes equipos de ingeniería que tenemos. Y al final, bueno, pues comentar un poco que la arquitectura consiste pues, en los 3 aspectos esos, una arquitectura evolutiva que va soportando el cambio incremental, las funciones fitness, y que el acoplamiento que tienes te marca mucho lo que puedes hacer y lo que no, y que el cambio es un conser de primer nivel, que es algo que no solemos ver, y sobre todo en las capas de infraestructura nos cuesta bastante más tener en consideración porque parece algo más inmóvil que las capas de aplicación, pero al final se puede tratar de la misma manera y pues utilizar los mismos principios de construcción que utilizamos en las aplicaciones para construir aplicaciones en la capa de infraestructura, y que toda la tecnología actual, pues ahí hay mucha diversión que tener.
y muchas gracias. No me tires la mano, ¿eh? Te veo... Está revolucionado, Estaba la gente ahí arriba poniéndose tensa, se está acercando peligrosamente la mano. Vete para acá. Bueno, ¿podemos coger alguna preguntilla? Si queréis hacer alguna preguntilla. A ver qué vea por aquí, que me dan las luces. ¿Preguntas, chicos? ¿No? ¿En serio? Después de todo lo que ha contado, que yo estaba flipando, digo... Un poco rápido. Digo, pero digo, joder, macho, o sea, más automatizado empieza a ser difícil. Sí. No, al final no es automatizar por automatizar, es tener claro lo que quieres conseguir, ¿no? A nivel de reducción de riesgos y demás para... Yo estuve trabajando un año en Twenty y era una de esas cosas que a mí lloraba. Digo, ¿por qué no tenemos un sistema de automatización de los entornos de tal, de cual? Al final la cosa que me he dado cuenta es que si lo haces antes... Si lo pones como una guía al principio y lo pones antes, luego es una excusa no automatizar. Entonces, con toda la modularización que hacemos y la reusabilidad de los módulos, lo que estamos intentando es que realmente la persona que está haciendo el servicio sea cuanto más transparente, la infraestructura sea lo más transparente posible, ¿no? Entonces, tener la capacidad, por ejemplo, de cualquier rama, de cualquier sitio, crear entornos on demand y tal, es algo que no teníamos en la infraestructura anterior y que nos limitó y nos generó muchos problemas, ¿no? Sí. O tener pipelines partidos, que en la primera tampoco teníamos un solo pipeline y eso fue un dolorazo luego espectacular cuando el equipo empezó a crecer, ¿no? Entonces hay cosas que parecen buenas ideas cuando el equipo es pequeño y se hacen trade-offs por velocidad y por asimilación que luego te muerden como nos han mordido a nosotros, ¿no? No, pero al final es experiencia, ¿no? Si haces esa inversión al principio para ponerlo y que todo el mundo lo tenga claro, luego se hace rápido porque la gente ya sabe trabajarlo. Y luego el problema, ¿no? Por el Kubernetes, por ejemplo, ¿no? Eso es una de mis batallas. Sobre la complejidad accidental que te comes y la pérdida de control que tienes. Y nosotros vimos el culé y dijimos, Kubernetes, seguro que esto es para dónde vamos. Espera, que esto vamos a hacer la prueba. A ver, ¿Kubernetes? ¿Fans de Kubernetes? Nadie. No lo dice, hay algunos ahí con la mano. Arriba, levantadlo. No seáis tímidos. ¿No? Oye, pues hay unos cuantos. Pensaba que había más. Una de las preguntas también que nos hacen mucho cuando enseñamos toda esta barbaridad es si creemos que esto es algo que hay que hacer el primer día o que es algo que tal. Yo digo que esto es algo que hemos llegado aquí por la complejidad de Flyware, el momento de Flyware y demás. Si tuviera que empezar de cero, no empezaría con algo así. Probablemente empezaría mejor con algo que me diera flexibilidad, pero sin ser tan opinado. Claro, pero ya tienes el principio ahí puesto, que es lo importante. Claro, al final es un poco la clave. Eso es. Genial. Pues caballero, muchísimas gracias. Un gran aplauso, por favor.